Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar suscribiéndose, comentando, compartiendo, dando algún me gusta, activando la campana de las notificaciones. Esta es la opinión de Roberto Payano. Toma cuerpo cada día más la creencia de que es inminente otra invasión, otra ocupación, como le quieran llamar, otro envío de tropas militares de un grupo de países a Haití. Y digo otra invasión, otra ocupación, otro envío de militares, como usted lo quiera llamar, no médicos ni maestros, ni artistas, ni deportistas, ni ingenieros, militares, porque no es la primera vez. Los defensores de esa tesis nos lo venden como si eso fuera nuevo. Esos que ahora mismo están planteando volver a ocupar Haití son tan especiales, tan hipócritas, tan sádicos, que en una ocasión, por ejemplo, derrumbaron al presidente haitiano, derrocaron al presidente haitiano. Y ellos mismos le dieron refugio, se lo llevaron para allá. Y alrededor de 3 años después lo volvieron a llevar a Haití. En sus propios aviones de los invasores que ahora lo traen, que fueron los que lo derrocaron. Cuando faltaban meses para concluir su periodo constitucional, con el compromiso de que tuviera mucho cuidado si llegaba, reclamando cumplir su periodo, el tiempo que había estado fuera del país, destituido, corriendo por su vida. Esas mismas son la gente, esos mismos son los organismos que hoy vuelven a hablar de disque resolver la crisis haitiana con los mismos métodos que siempre han querido hacer creer que la quieren resolver. Los problemas haitianos solo lo van a resolver los haitianos cuando ellos puedan sentarse, cuando ellos quieran hablar. Y los vecinos lo que tenemos es que ayudar en lo que podamos o no meternos en lo que no nos importa. Pero pedir invasión, ocupación militar para un país hermano es un disparate. Sobre todo si son esos mismos militares los que siempre han estado ahí. Esos mismos organismos internacionales, que todos sabemos quién lo manda, y son los que siempre han estado ahí, los que llevaron el cólera a Haití, los que fueron a violar miles y miles de niñas y niños, sus militares, a Haití. Entonces, si usted quiere seguir opinando, haciendo creer que está analizando la situación internacional de ese país y que quiere que se resuelva de esta manera, bueno, usted sigue allantando. Pero la ONU, la OEA, tal vez incluso peor todavía, Estados Unidos, Europa, Francia, Canadá, mandar militares para Haití otra vez. Gente que le tiene odio a Haití porque solamente, pero no por todos los problemas que pudiéramos analizar, solamente porque fue el primer país de América en independizarse, de América Latina, el Caribe, digo Latina no, sino el Caribe, de esta parte del mundo, esta parte de nuestro continente. Solo por eso es que le guardan rencores. Porque fue el primer país del área que abolió la esclavitud, que querían mantener las potencias fuertes de entonces y las potencias emergentes de entonces. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá. Otra noticia en el aspecto internacional es que Estados Unidos continúa cada día creando nuevas y nuevas formas, porque en todo lo que se mete es así.
Y hay gente que cree que ellos van de que Haití a ayudar. Estados Unidos sigue creando cada día nuevas formas para reforzar el bloqueo económico y comercial contra otro país de nuestro Caribe, en este caso Cuba, que le ha dicho a Estados Unidos por más de 60 años que ellos no son parte de su patio trasero, que hagan lo que quieran. Los que no tengan dignidad para dejar de ser patio trasero de Estados Unidos, no hay problema, que lo sigan siendo, pero apareció ese que dijo que no, y parece que Estados Unidos tiene funcionarios dedicados solamente para crear más molestias a ese pueblo. Una de las más recientes medidas es exigir visa a los ciudadanos europeos que deseen ir a Estados Unidos si han visitado Cuba. La mayoría de los ciudadanos de la mayoría de los países de Europa, con su visa de toda Europa, con su pasaporte de la Unión Europea, por lo general no necesitan visa para entrar a Estados Unidos. Si visitó Cuba, sí. Eso le dice a usted dos cosas: el deseo de molestar, el deseo de boicotear, pero además lo grande que es Cuba. Que hay como 300 leyes solo para Cuba en Estados Unidos. Felicitar a Cuba a propósito por la aprobación en plebiscito general, la población votando por el llamado Código de Familia. El gobierno cubano podría aprobar sus leyes, sus códigos, como las aprueban muchos otros países. Cuando los presidentes de la República desean una ley, sobornan a sus congresistas. Cuando el presidente de la República de muchos países necesita mayoría para algún préstamo internacional, para algún nuevo impuesto contra la población, soborna legisladores. Completa esa mayoría hasta con los legisladores contrarios de los otros partidos que son enemigos, pero de derecha al fin, y ese Congreso aprueba eso 100-0, o 100-1, o a 2, o contra 3. Cuba lleva sus proyectos más importantes a otras elecciones generales para que toda la población opine. Más del 66% aprobó el Código de Familia, un 33% votó en contra, pero entiende que el 66% lo aprobó. Votó cerca del 80% de la población con derecho a voto. Y hoy todos unidos con su Código de Familia. Felicidades. Una oposición más o menos importante que quiso surgir en Cuba ya en los días casi inmediatamente previos a la votación del plebiscito por el Código de Familia fue de la iglesia cubana. Sí, porque en Cuba hay iglesias. Usted ve que siempre nos han hablado un poco de mentirilla. Hay iglesias de todas las denominaciones. Y todas las iglesias tienen sus ministros, sus obispos en todos los rangos. Y el sistema no tiene problema con eso. Lo único que la revolución la hizo el pueblo de Cuba, no la hicieron las religiones. La revolución la mantiene, el trabajo lo pasa el pueblo de Cuba, no ninguna iglesia especial. Y entonces el gobierno, con sus consultas populares, es el que marca las pautas, ¿verdad? De las pautas constitucionales, las pautas legales, las cosas, cómo se hace. No es ninguna iglesia en especial. El 66%, qué coincidencia, de la población cubana se considera cristiano, de todas las denominaciones, de todo existe ahí.
El 21% de la población cubana se considera practicante de otras denominaciones religiosas. Cuba es un pueblo mayoritariamente creyente, religioso. Y eso no hay problema y nadie se mete con eso. Ahora, los cardenales, los obispos cubanos no son generales del ejército o de la policía solo por ser obispos o cardenales, como por ejemplo sucede en mi país, la República Dominicana. No tienen salario, no tienen armas de generales o de oficiales superiores solamente por ser religiosos. Y también solamente por ser religiosos no es que pueden darle órdenes al Estado. Ningún presidente en Cuba le va a coger miedo a las órdenes que le dé un López Rodríguez cubano, por ejemplo. Y yo creo que eso está bien. Eso es convivencia. Pero nadie se mete en las iglesias. Cuando yo he ido, he visitado iglesias. Me he sentado. Hablan de su fe. Tienen sus horarios de su culto, de sus horas santas. Pero usted tiene sus funciones. Porque si la iglesia cubana tuviera un poco más de vergüenza, no solo fuera lo tranquila y respetuosa que es en su parte, ¿verdad? Y el Estado en su parte, con un 87% de ciudadanos creyentes. Pero el Estado en sí no tiene religión. El Estado es de todo el país, incluyendo a los no creyentes. Si usted no entiende eso, no lo entiende. Pero ellos viven bien. No vivamos bien nosotros aquí. Que no se aprueban leyes porque la iglesia dice, si la aprueba no voto por ti a diputado. No vote. Pero hay gente que pone cada cosa en su lugar, en su país. Bien. Volviendo a la historia de la iglesia cubana, hasta que la iglesia en Cuba no explique bien un acontecimiento histórico conocido como la Operación Peter Pan, no debería opinar de muchas cosas. Siga con su alma por ahí, siga con su espíritu, ayude a quien necesite un pastor o un psicólogo, pero la Operación Peter Pan, el pueblo también la conoce y hay que respetar esa memoria. No es como aquí en mi país pobre que todo se olvida y mañana cualquier carajo a la vela sigue siendo jefe. Bueno, otro detalle de la actualidad política internacional es que en el Ecuador acaba de evacuar el tribunal competente una orden de libertad a favor del ex vicepresidente que está preso, acusado de corrupción, el vicepresidente del entonces presidente Correa. Y nada menos que el actual presidente dice que va a apelar. En realidad eso se llama desacato. Muchos países lo conocemos bien. El presidente no tiene que apelar. Apelan los órganos judiciales indicados para eso. Pero él va a apelar y mientras tanto no libera al ex vicepresidente con orden de libertad de tribunales competentes. Si eso hubiera sido en el gobierno del mismo Correa, por ejemplo, o si eso sucediera, si un presidente hiciera eso en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Vietnam, en Corea del Sur, en China, Estados Unidos, Europa, la ONU, la OEA y su llamada prensa libre estuvieran diciendo que eso es una dictadura y que hay que ir a poner a ese presidente en cintura. Pero como es esta cosa, títere, actual presidente del Ecuador, este traidor, que lo hace la comunidad internacional, la autodenominada comunidad internacional, ¿verdad?
que dicen ellos que son la comunidad internacional, se lo coge a chiste. Hasta un día. Señoras y señores, gracias por su tiempo. Esta es la opinión de Roberto Payán.